tal? Les saluda José Mario Guzmán, director de RTN Noticias, y me es muy grato presentarles Ajedrez Político, la sección política de RTN Noticias, el más completo resumen con la mejor información de cada uno de los precandidatos y precandidata a estas elecciones presidenciales del próximo febrero del 2014. Hemos querido formar parte de este proceso, pero sobre todo llevarle a cada uno y cada una de ustedes que están en sus hogares cuáles son las propuestas, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus estilos de vida, qué le proponen a la sociedad costarricense. Tal vez usted ha oído muchas veces el refrán de que cada pueblo tiene los gobernantes que merece. Pero ¿qué ha hecho usted por cambiar la situación y el futuro de Costa Rica? Quizá el proceso electoral, las votaciones, es uno de los más importantes donde la posición y donde la decisión nuestra como pueblo pueda influir en el futuro costarricense. Y eso queremos que usted tome la decisión allá en su casa. A partir de hoy, a partir de todos los miércoles y todos los sábados, la repetición a partir de las 6 de la tarde, vamos a contar con cada uno de los precandidatos y precandidatas. Y paso a explicarle cuál es la forma en que le presentaremos este ajedrez político. Estas son nuestras reglas. Durante cada uno de los programas, lo primero que vamos a tener es la biografía de cada uno de ellos o cada una de ellas, donde nos contarán parte de la historia, de su vida, dónde fueron criados, quién los educó, dónde estudiaron, para que usted tenga una mejor idea de dónde vienen. La segunda parte del ajedrez político es a partir de una serie de preguntas que vamos a tener con especialistas de diferentes sectores de la sociedad civil, solidarismo, el sindicalismo, la Defensoría de los Habitantes, las iglesias de nuestro país, en definitiva, una serie de sectores sociales que en minuto 30 segundos tendrán que responder cada uno de los candidatos y candidatas a las preguntas que estos sectores les hagan. Y la tercera parte es una entrevista en donde usted podrá conocer cuál es la propuesta que le llevará en caso de que este precandidato o precandidata quede como presidente o presidenta de la República, qué es lo que va a hacer por nuestro país. Está en sus manos hacer que nuestro país cambie eligiendo a los mejores políticos que podamos encontrar. Y precisamente eso queremos en RTN Noticias, llevarle toda la gama de los precandidatos y precandidatas, todas las posibilidades para que usted escoja cuál es la mejor. Por supuesto que aquí tendrán cabida todos los partidos políticos que actualmente estén buscando la elección presidencial. Así es que, sin más, iniciamos este ajedrez político a partir de una entrevista muy especial que tendremos a partir de ahora. Es precisamente el ente rector de las elecciones de nuestro país, el Tribunal Supremo de Elecciones. Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. El Tribunal Supremo de Elecciones es el pilar de la democracia costarricense. A él le compete todo lo relacionado con las elecciones presidenciales. Su desarrollo, resguardo y manejo están en sus funciones. Para comenzar a hablar un poco, podemos mencionar algunos detalles de su estructura, ya que para los comicios de febrero próximo la cantidad de magistrados propietarios sufre una importante variante. Es importante recordar que por constitución política, el Tribunal Supremo de Elecciones ordinariamente está integrado por 3 magistrados. Sin embargo, un año antes de la elección y hasta 6 meses después de esa elección, estos 3 magistrados se amplían a un total de 5 miembros.
Es decir, de los magistrados suplentes, de los 6 magistrados suplentes, se llama a 2 magistrados como propietarios para que entonces durante un año y medio el Tribunal Supremo de Elecciones esté integrado por un total de 5 magistrados. Estos magistrados suplentes que vienen entonces a ampliar el tribunal son nombrados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pues fungen entonces durante un año y medio como magistrados propietarios. Por otra parte, en temas de logística, el tribunal tiene una enorme responsabilidad, ya que garantizará las condiciones adecuadas para ejercer el voto en los distintos recintos electorales de todo el país. En realidad son varios procesos que van concatenados. Nosotros arrancamos el 2 de octubre la campaña electoral y a partir de ahí también arranca una serie de actos. Por ejemplo, inicia el periodo de presentación de candidatos. Nosotros necesitamos estudiar esas candidaturas, inscribirlas, dar una resolución por cada candidato para saber exactamente cuáles partidos van a ir participando. Ese es el insumo para hacer los diseños de las papeletas. Una vez que estamos ya con los candidatos inscritos, arrancamos la impresión de papeletas. Todo esto nos abarca más o menos un plazo de 3 meses, desde que se cierra la presentación de nóminas para candidaturas hasta que tenemos que estar entregando las papeletas a las juntas cantonales hay aproximadamente 3 meses. En esos 3 meses, como les decía, tenemos que estudiar e inscribir todas las candidaturas que nos presenten, inmediatamente sabiendo cuántos partidos ya van con candidaturas inscritas en cada una de las circunscripciones, en este caso presidente y cada una de las provincias para diputados, arranca el proceso de impresión de papeletas, que lo estamos estimando en aproximadamente un mes. Y una vez que ese proceso finaliza, aproximadamente a inicios del mismo 2 de enero, empezamos con lo que es empaque de material electoral. Por supuesto que ya previamente tenemos clasificados todos los productos que van a ir a todas y cada una de las juntas receptoras de votos. Estamos hablando que vamos a tener que instalar alrededor de 7,000 juntas receptoras de votos y ya el 2 de enero con las papeletas arrancamos, digamos, la parte final de ese empaque, es decir, una sola línea de producción desde que empezamos a introducir en lo que nosotros llamamos tulas, que son los sacos donde va todo el material electoral, todos y cada uno de los materiales e insumos necesarios para que las juntas receptoras de votos puedan trabajar el día de la elección. Hacemos una línea de producción más o menos en una semana, de 1 a 2 semanas, para ya depositar esas tulas en los respectivos camiones. Ya tenemos una ruta establecida, dependiendo desde dónde arranca un camión. Por ejemplo, desde San José, que va a ir una ruta hasta la zona sur, otra ruta hasta la zona norte, otra ruta al Pacífico Atlántico, y ahí vamos dejando el material a las juntas cantonales, que son las que a su vez lo van a tener que repartir dentro de una semana a las juntas receptoras de votos. Lo único que nos dejamos es un porcentaje muy pequeño que nosotros llamamos casos especiales, que las vamos a entregar nosotros mismos a la junta receptora. ¿Cuáles son esos casos? Zonas de muy difícil acceso, llámese Isla del Coco, llámese zonas indígenas, las islas del Pacífico, etc. Ahí van nuestros mismos funcionarios, por lo general el viernes antes de la elección se llevan ese saco y van a estar ellos acompañando a la junta de esos lugares que son de muy difícil acceso, a hacer la votación y ellos mismos nos van a sacar el saco, que es la última parte del proceso. La junta la cerramos a las 6 de la tarde, ya hay todo un protocolo, hay manuales y hay capacitaciones donde los miembros de mesa saben cómo van a hacer el cierre. Contabilizar los votos para cada partido, cuántos nulos, cuántos blancos, llenar las actas de cierre, el mensaje para transmisión de datos, hacer la transmisión del resultado para que más o menos entre 8 y 9 de la noche, sobre todo a las 8 de la noche, cuando ya los magistrados anuncian al país el primer corte, tengamos un porcentaje considerable de mesas procesadas y más o menos hasta la medianoche ya vamos a estar por más de un 85-90% de las mesas procesadas. Pero inmediatamente, esa misma noche, empieza todo lo que es el proceso de recolección de material electoral. Y probablemente hasta el mediodía del lunes nos va a llegar el material que lo vamos a acomodar acá en nuestras bodegas. Para el martes siguiente a la elección, a las 8 de la mañana, iniciamos el escrutinio definitivo, que es donde ya los magistrados, junto con los fiscales de los partidos políticos, empiezan a revisar saco por saco, desde la Junta 1 hasta las 7,000, para cada elección, primero presidente y después diputados. Además, la institución se encuentra totalmente preparada para enfrentar el desarrollo de una posible segunda ronda de votaciones. Nosotros preparamos toda la logística pensando en una eventual segunda ronda,
¿verdad? Entonces prácticamente lo que son los materiales que van a todas las juntas receptoras de votos ya los tenemos previstos para esa eventualidad. Lo único que deberíamos hacer es, por ejemplo, imprimir las papeletas e imprimir otra vez los padrones registro, porque el padrón registro se imprime, pero son cuestiones de pocas semanas que duramos preparando ese material. ¿Cuándo hay segunda ronda? Eso tengámoslo bien claro. Cuando ningún partido supera el 40% de los votos válidamente emitidos. Es decir, si solo van 100 personas a votar, para clarificar el ejemplo, para que haya segunda ronda, ningún partido tuvo que haber sacado 41 votos, de esos 100 votos que se hicieron un día, ¿verdad? Entonces, solo en esa eventualidad vamos. ¿Quiénes van a segunda ronda? Los 2 partidos más votados. Y ahí sí gana el que más votos saque. Si un partido saca más del 40%, es un voto más que el 40% de las personas que emitieron válidamente su decisión, no hay segunda ronda. Otro tema importante para las próximas elecciones tiene que ver con los votantes en el extranjero, ya que existirán mayores oportunidades para ejercerlo. Con la promulgación del Código Electoral en el año 2009, en septiembre, se establece por primera vez la posibilidad o la facultad para que los costarricenses que viven fuera de nuestro país puedan votar. Entonces, para eso ya iniciamos una logística desde el mismo año 2010 con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que por ley es nuestro colaborador, para establecer centros de votación en el extranjero. ¿Cuáles centros de votación hicimos en el extranjero? Los consulados que tenga Costa Rica alrededor del mundo. Por eso, en este momento, en nuestra página web, ya tenemos 51 consulados debidamente habilitados como centros de votación. Era un proceso que teníamos que hacer de primero para que la gente que quiera votar en cada uno de esos consulados tenga que inscribirse primero. Es decir, si una persona ya vive en Los Ángeles, o si una persona sabe que el 2 de febrero de 2014 va a estar en Nueva York, o va a estar en Guatemala, o va a estar en cualquier país, y quiere votar por presidente, recordemos que esto es solo para la votación presidencial, no para la papeleta de diputados, pero si quiere votar por presidente en ese país, tiene que hacer una solicitud, sea de traslado de domicilio electoral, o cuando va a solicitar la nueva cédula de identidad, que la puede solicitar en nuestras oficinas o en cualquier consulado, pida que va a querer votar en ese consulado. Ahí hacemos lo que llamamos el traslado de domicilio electoral, ¿verdad? Y entonces ahí vamos formando un padrón en cada uno de esos, hasta la fecha 51 consulados, ¿verdad? Ya en este momento hay más de 6,000 personas empadronadas en esos consulados. ¿Hasta cuándo hay tiempo de que las personas hagan este trámite? Hasta el próximo 2 de octubre, ¿verdad? Y estamos incluso estudiando, porque probablemente vamos a abrir 4 consulados más. Probablemente ya de aquí a un mes tengamos, aparte de los 51, vamos a llegar a 55 consulados. Los últimos son San Juan, Puerto Rico, está Guadalajara en México, Toronto en Canadá y Chicago en los Estados Unidos. Estas 4 ciudades van a tener también la posibilidad, los costarricenses que ahí vivan o que van a estar cerca, para poderse inscribir ahí. En cada consulado vamos a instalar un centro de votación. ¿Cómo va a ser el proceso? Igual que acá. Es decir, la persona para votar en el extranjero tiene que llegar hasta su centro de votación. Llámese el consulado o llámese el local que está cercano al consulado donde votar, presentar la cédula de identidad. La persona que va a estar a cargo de la mesa tiene que constatar que esa persona está inscrita en el padrón de esa mesa y lo va a permitir votar. Ahí tal vez tengamos otra novedad, probablemente estamos trabajando en eso, que tal no va a ser por papeleta, sino por una computadora, un dispositivo electrónico, para que él vaya y vote en ese dispositivo electrónico. Y si no, donde no haya dispositivo electrónico, igual se le va a entregar la papeleta, él va a marcar la papeleta de presidente por la opción que quiera y la deposita en una urna. Igual a la hora que se disponga en el reglamento, porque eso sí podemos variar por reglamento, o sea, no vamos a abrir en un país en el norte, qué sé yo, en Estados Unidos o en Canadá o en Moscú, a las 6 de la mañana, porque va a estar oscuro, nadie va a votar a las 6 de la mañana, ahí podemos variar horas, pero en la hora en que cada lugar acordemos que se cierra la mesa, esa hora se va a cerrar, van a hacer el conteo, sea electrónico o sea manual, y nos van a enviar el resultado. Ese resultado el tribunal lo va a reservar, lo va a guardar, hay una prohibición de que se pueda revelar hasta cuando dé el primer corte. El Tribunal Supremo de Elecciones es desde 1949 el órgano supremo electoral del país y para las próximas elecciones su papel será siempre fundamental.
Descubre las maravillas. Experimenta la aventura en los canales de Tortuguero. BioGreen Expedition. ¿Qué tal, amigos de RTN Noticias? Como lo hemos visto en este primer espacio de ajedrez político, iniciamos a partir de ahora con una sección nueva que nos permitirá conocer paso a paso y persona a persona, partido a partido, a aquellos que estén interesados en desarrollar un proyecto que pueda beneficiar el futuro del país y, por supuesto, de cara al tema de las elecciones presidenciales de este 2014. Iniciamos, pues, con esta nueva sección de RTN Noticias, en donde queremos que usted conozca a cada uno de los actores que tienen que ver con el proceso más complejo de la democracia de Costa Rica, que es el tema de las elecciones presidenciales. ¿Quiénes participan? ¿Qué es lo que quieren desarrollar? Que usted conozca, que no diga después, no conocí lo que quería hacer X o Y partido político. Para eso queremos abrir este espacio para que usted esté con nosotros, nos acompañe y además comencemos a ver qué es lo que quieren desarrollar para nuestro país, cuáles son las verdaderas intenciones de esos políticos que quieren ser presidentes de la República o que quieren llegar al primer poder de la República allá en Cuesta de Moras. Bueno, para que sepamos cómo están las cosas, abrimos este espacio para que usted esté enterado de cada una de las jugadas en este ajedrez político. E iniciamos esta noche pues con la máxima autoridad de nuestro país en temas electorales, como es el Tribunal Supremo de Elecciones, y por eso hemos invitado a don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, para que nos comente acerca de los retos que se vienen y cuál va a ser la diferencia de este proceso con otros demás procesos y qué es lo que tenemos que esperar los costarricenses y por qué ejercer, a pesar de lo que estemos disgustados con los políticos, porque es importante seguir con el proceso democrático. Buenas, don Luis Antonio, y bienvenido a este espacio de ajedrez político. Muchas gracias, José Mario, y primero los felicito por esta iniciativa que concuerda con la filosofía del Tribunal Supremo de Elecciones, que está deseoso de que todos los costarricenses atiborren las urnas el próximo 2 de febrero del 2014, pero también que sea gente que vote de manera informada, es decir, que gente que sepa quiénes son los partidos en disputa, qué ofrecen, cuáles son sus candidatos, cuáles son sus virtudes y sus defectos. Yo creo que solo sobre la base de esa información podemos los costarricenses acertar en la escogencia de los hombres y mujeres que nos van a gobernar a partir de mayo del 2014. Esta elección es una elección que se nos presenta con grandes retos. Una de ellas es ese, promover la participación ciudadana, frente al cual hay un reto fundamental para los partidos políticos. Esos son los principales llamados a entusiasmar al votante, pero también el organismo electoral contribuirá en ese esfuerzo resaltando la importancia de votar. Es una elección que tendrá 4 características que lo hacen diferente a otras votaciones que hemos tenido los costarricenses. En primer lugar, será la primera vez en que el costarricense dispondrá solo de 2 papeletas. Solo se elegirán presidente y diputados. Los regidores ya no se eligen el mes de febrero, sino 2 años después, junto con la elección de alcalde del 2016. Segundo, entrará a regir para la elección de diputados el principio de paridad por razones de género con la regla de alternancia. Esto significa que las papeletas de diputados estarán integrados por un 50% de hombres y un 50% de mujeres de manera intercalada. Eso nos permite anticipar que va a haber un incremento sustancial de diputadas en la Asamblea Legislativa, continuando entonces con este esfuerzo por promover la participación de la mujer en la política, que ha sido un espacio del cual ha sido tradicionalmente excluida. En tercer lugar, tenemos todos el entusiasmo de permitir el voto de costarricenses en el exterior. Es la primera vez en la historia que aquellos parientes nuestros que están en Nueva Jersey, en Los Ángeles, en Madrid o en cualquier otro lugar,
donde haya un consulado costarricense va a poder votar, para lo cual simplemente tiene que solicitar el traslado electoral, lo cual puede hacer ya sea en las oficinas del tribunal o en cualquiera de esos consulados. Posiblemente alrededor de junio de este año habilitaremos adicionalmente un mecanismo electrónico para poder hacer el cambio de domicilio sin necesidad de traslado alguno. Y finalmente, la cuarta singularidad es que por una acción de inconstitucionalidad planteada por la Sala Constitucional, los partidos no van a poder financiarse con los certificados que tradicionalmente han emitido, lo cual a mí me parece positivo, porque esta es una figura que siempre hemos calificado como perversa y que por dotar a la campaña de una mayor dosis de equidad, por evitar donaciones fraudulentas y en protección de los adquirentes y sus derechos respecto de estos certificados, creo que se le hace es saludable para la democracia buscar fórmulas alternativas a la de esos certificados partidarios. Bueno, los certificados y los bonos emitidos y todo este asunto que sirven para que ellos capten donaciones de campaña. Ustedes han dicho también hay que eliminar los bonos de deuda política, porque son bonos que en esos momentos podrían perjudicar a muchas personas que los compran pensando que realmente van a poder recuperar esa inversión que hicieron, y partidos políticos pequeños pues nunca se recupera. Tenga en cuenta usted, en abono lo que usted dice, que para la pasada campaña electoral se emitió en bonos el doble de lo que al final los partidos tuvieron derecho. Esto significa que la mitad de la gente perdió lo que invirtió. Exactamente, y especialmente la gente más humilde, los periodistas independientes, los pequeños proveedores, albergaron una sensación de haber sido estafados, porque son títulos que se emiten con unos niveles de riesgo inmanejable que tampoco esa persona no va a sentir mucho entusiasmo por los procesos electorales después de haber tenido una experiencia de esa naturaleza. A cambio, los partidos tendrán un adelanto que el Estado les proporciona para hacer frente a los gastos de campaña, y desde luego queremos alentar las pequeñas donaciones. Es mejor muchas donaciones pequeñas que pocas donaciones grandes, y por eso estamos proponiendo crear alguna suerte de incentivo fiscal para hacer más atractivo la posibilidad de proponer, aportar pequeñas sumas en favor de los partidos políticos. Don Luis Antonio, hay otro tema que siempre ha preocupado al Tribunal Supremo de Elecciones y que me imagino que en esta campaña no deja de ser una preocupación más, que es el tema del abstencionismo. Muchos costarricenses, lo sabemos, la gente está cansada, la gente no le cree a los políticos, la gente piensa que los políticos son un mal, que muchos de ellos o algunos de ellos están por su beneficio, y siempre se ha hablado de aquel famoso voto nulo como tipo de castigo, pero el voto nulo tampoco viene a ser una solución a un tema tan complejo, porque al final alguien, o voto en blanco, alguien se va a ganar ese voto en blanco, por ejemplo, algún partido va a ser beneficiado. Pero hablemos un poco del tema de la apatía de los costarricenses. Don Luis Antonio, en esos momentos la sociedad costarricense está cansada de muchos políticos que no han cumplido sus promesas. Es evidente, por lo que dicen las encuestas y por el mismo Latinobarómetro, que la tradicional adhesión democrática que ha tenido nuestro país, una democracia con más de 60 años de transiciones ordenadas civiles y civiles del poder gubernamental, esa solidez tradicional pues se ha agrietado. Y estas grietas de adhesión democrática evidentemente surgen de un descrédito de las agrupaciones políticas, o cuando menos de una pérdida de credibilidad para los ciudadanos, en razón de una serie de factores muy complejos que no es el momento de analizar. Pero lo cierto es que eso es un hecho que está ahí presente, que desafía a los partidos políticos a efectos de reconquistar confianza ciudadana, y que desde luego a mayor participación los resultados de las elecciones gozan de una mayor legitimidad frente a la colectividad. Pero dice usted muy bien,
la abstención, lejos de resolver los problemas propios de una democracia, los agrava. Porque aunque solo vayamos a votar en febrero del 2014, usted y yo, vamos a elegir gobierno. Claro. De suerte que nuestra ausencia de alguna manera no logra ningún cambio. Lo que puede lograr un cambio es en primer lugar una mayor participación de los ciudadanos. Si no nos gusta cómo están desempeñándose los partidos, pues debemos de involucrarnos con ellos, intervenir, sanear lo que corresponda sanear, apoyar las cosas buenas que se puedan estar haciendo y al menos la responsabilidad mínima es votar. Votar para que nos aseguremos de escoger a las mejores personas a las cuales les vamos a entregar el poder durante 4 años. Esto significa que los problemas de la política se atenúan con mayor participación, mayor responsabilidad de todos y desde luego entendiendo siempre que fuera de la democracia no solo no se arreglan esos problemas, sino que sacrificamos nuestra libertad, algo bien tan preciado para los costarricenses. Bueno, sobre todo porque mucha gente no sabe, y desde el 48 para acá, muchos de nosotros no sabemos lo que es vivir en un sistema que no sea democrático, y no sabemos las libertades que se pierden, las vidas que se pierden, la violencia que se genera, cuando aquí en muchas ocasiones, don Luis Antonio, se viene a hablar de que no, aquí lo que se necesita es una revolución, pero no saben que la sociedad sufre muchísimo más que tratar de resolver los problemas como siempre los ha resuelto el costarricense. Dice usted bien, ni usted ni yo habíamos nacido para el 48, ni la mayoría de los costarricenses. Sería bueno escuchar al abuelo o a los padres que ya están en la tercera edad que nos cuenten cómo era esa Costa Rica donde se produjo la última ruptura constitucional. Donde se tenían que ir a esconder a las montañas para que no los persiguieran, porque si no los mataban, don Luis Antonio. Y lo más grave aún, donde un hermano mataba a su hermano, de una lucha que dividió a la familia costarricense, que generó odios y rencores, que costó mucho borrar del escenario político. Así que no hay que desesperarse. Yo creo que podemos seguir sintiéndonos orgullosos de ser la democracia más longeva de toda América Latina, de ser un país con índices de desarrollo social, diría yo, privilegiados en la región. Hay mucho por resolver todavía. Yo creo que las promesas incumplidas de los políticos, el incremento de la diferenciación y la inequidad social son factores que mueven el descontento ciudadano, entre otros. Pero eso lo resolvemos con participación, con planteamientos alternativos, con renovados liderazgos, con un compromiso con la vida política que nos permita poder aspirar y soñar con un futuro mejor, con un futuro donde las demandas sociales sean todavía mejor atendidos de lo que pueden estar siendo atendidos ahora. Don Luis Antonio, se castiga un partido político de una manera diferente, no es castigarlo con no ir a votar, ni dejar el voto en blanco, es castigarlo con votar por otro si no me cumple a mí las promesas hechas en campaña. Y es la participación, o sea, volvemos e insistimos en esto. Lejos de quedarnos en la casa, cuando vengan las elecciones, tenemos más bien que participar dentro del proceso previo, que se nos olvida y que no vamos y le exigimos a los políticos más cercanos, a la gente que realmente en la que estamos participando, no le exigimos que cumplan verdaderamente. Creo que al final de cuentas, aunque a muchos no les guste la política, es ahí en los partidos políticos donde tenemos que llegar a exigir el cumplimiento de lo que necesitamos como comunidad, como sociedad. Esa es la lógica de una democracia, la que usted justamente expone. Creo que uno de los retos que vivimos como sociedad es el fortalecimiento de los partidos políticos, de cómo estos deben de inundarse con mayor participación de las personas y únicamente ese ciudadano participativo es efectivamente el que tiene base moral para poder pedir después cuentas. Y efectivamente el comportamiento en democracia es mantener el apoyo a una agrupación política que satisfizo nuestras expectativas en gobierno
y de no ser así, buscar alternativas. Y solo en el mundo de la política podemos encontrar alternativas en el plano programático, ideológico y de liderazgo. Don Luis Antonio, de verdad que le agradecemos su participación en este primer programa de ajedrez político, donde queremos conocer paso a paso el gran proceso de la elección presidencial. Yo creo que es aquí donde se fortalece aún más la democracia costarricense. Muchas gracias por esta oportunidad. Hay que estar muy atentos. Este primer semestre los partidos renuevan todas sus estructuras y eligen candidatos. Es muy intenso para los partidos y para el tribunal que fiscaliza esos procesos. Y ya para el 2 de octubre estaremos convocando a elecciones y ahí sí el ritmo se acelera notablemente y viviremos intensamente el desenlace electoral el 2 de febrero del 2014. Bueno, ya sabe que aquí en Canal 13 somos aliados del Tribunal Supremo de Elecciones y están las puertas abiertas para lo que necesite. Muchas gracias, José Mario. Bueno, y con esto despedimos este primer programa de ajedrez político. Ya lo sabe, este es el espacio en el cual usted va verdaderamente a saber cuáles son las opciones que tiene, pero tome decisiones, hágalo, no se quede en la casa esperando a que los demás tomen las decisiones por usted y después quejarse porque los políticos no cumplen cuando usted tampoco hizo nada y nunca salió y nunca se preocupó. Así que también la responsabilidad es de usted que está viendo televisión en estos momentos como ciudadano o como ciudadana. Tenemos que pedir el cambio, pero también tenemos que ir y participar. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Ajedrez Político.